Aristóteles ya lo dijo, hay una diferencia entre creer que mereces algo y creerse digno de más de lo que mereces. A lo primero lo llamó magnanimidad y a lo segundo soberbia. Hoy día la soberbia, en su definición, es un sentimiento de superioridad que se manifiesta con cierta altivez, con arrogancia y con cierto desprecio hacia los demás. Y sí, perder es duro, todos perdemos muchas veces a lo largo de la vida, pero mira, hay personas para quien la derrota sencillamente no existe. Su cerebro literalmente es incapaz de procesarla y la manera de procesar ese fracaso es únicamente a través de la soberbia. María Jesús acaba de encajar una de las peores noches de la historia de su partido. El mapa se ha teñido de azul y, sin embargo, en todo su discurso no pronuncia ni una sola vez la palabra derrota. ¿Esto cómo es posible? Mira, lo que vas a ver hoy es una disección implacable de cómo la soberbia sale a pasear frente a una derrota y cómo el cerebro hace malabares para que esa soberbia no parezca soberbia. Empezamos la disección. En segundo lugar, felicitar a Juan Manuel Moreno Bonilla por los resultados de las elecciones. Lo he hecho personalmente, se lo he trasladado, por tanto, y quiero también hacerlo públicamente porque el resultado de estas elecciones le ha dado la victoria al Partido Popular. Fijaros cómo parpadea. Está parpadeando todo el rato de forma muy rápida. Parpadeamos de forma muy rápida cuando estamos en un sistema, en un momento de muchísima activación emocional, aunque ella intenta guardar las formas, sí que es verdad que está muy nerviosa. Vemos aquí a la derecha a este señor como anclaje, ¿sí? El tema de las manos, como está todo el rato haciendo fricción una mano con la otra, la chica que está detrás también, y la de la izquierda está constantemente asintiendo una forma de refuerzo grupal. Entonces, aquí lo que vemos habla de felicita a Juan Manuel Moreno Bonilla por la victoria. Pero aquí, fíjate, porque acaba de sufrir una derrota histórica y necesita aquí tres pasos. Necesita tres pasos para decir que en privado primero se lo ha dicho, segundo que lo ha trasladado y tercero que lo repite en público. Estos son tres niveles de distancia para decir una cosa muy simple, que ha ganado el PP. Entonces, ¿por qué da tantísimo rodeo esta señora aquí? Mira, esto es un mecanismo de defensa que se llama el aislamiento afectivo y consiste en separar de forma casi quirúrgica la emoción del hecho real para intentar no derrumbarte emocionalmente. Es exactamente lo que hace una persona cuando recibe una mala noticia y en lugar de encajar el golpe con dignidad se pone a hablar de los trámites o del papeleo. Esto, por ejemplo, lo podemos ver mucho cuando una persona fallece. Claro, como en ese momento es una situación prácticamente incontrolable, muchas personas empiezan a llamar a los familiares y a actuar de una forma administrativa como si no ocurriera nada. Es más o menos, por entenderlo, algo similar. Es decir, al convertir la victoria del rival en una lista de tareas administrativas, su mente está sintiendo aquí que tiene control sobre la situación. Es una especie de orden mental. Cuando nosotros tenemos mucho caos en nuestra vida, siempre tenemos que anclarnos a algo que nos dé cierto control. Así que aquí, hablando un poco sobre este sentimiento que traigo hoy, ¿no? Esta soberbia, la soberbia en realidad no le podría estar permitiendo mostrar debilidad. Así que este protocolo de tres pasos no es, aunque lo vista o parezca cortesía, no lo es. En realidad es una armadura psicológica para proteger el orgullo. Detrás de este tipo de comportamientos, de estas armaduras psicológicas como esta que te comento, hay un miedo a que si la derrota la acaban sintiendo en su forma de comunicar, de expresarse, su autoridad dentro del partido se acabe evaporando, que es un bloque interesante que vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, en la política al final mostrar que algo te duele no es un acto en sí de humanidad, sino que es una munición directa a tus rivales, así que ella intenta controlarlo de esta manera. Vamos a ver el siguiente fragmento que es muy interesante y como digo, el de la autoridad que veremos un poquito más adelante, tampoco te lo pierdas porque este discurso tiene más de lo que aparentemente parece.
Quiero decirles además que sabemos cómo tenemos que administrarlo para que efectivamente la dignidad de Andalucía, sus servicios públicos estén por delante y estén siempre guiándonos nuestras decisiones. Bueno, esto es brutal porque acaban de perder las elecciones de forma estrepitosa y en lugar de analizar por qué los ciudadanos les han dado la espalda, habla de administrar el resultado. Los votos que han sido insuficientes para gobernar de pronto, ella los acaba transformando con una varita mágica en un mandato de dignidad. Esto es un razonamiento motivado y ocurre cuando la mente no busca la verdad de los hechos. Lo único que busca es confirmar una conclusión que a ti te conviene. No razonas para descubrir la realidad, qué es lo que pasa. Se razona para fabricar una salida y quedarse uno exactamente donde está. Y esto es lo que ocurre cuando alguien toma una mala decisión y en lugar de evaluar daños, gasta toda su energía en buscar excusas que justifiquen que ha hecho lo correcto. Aquí los datos objetivos de la derrota no cambian, pero sí que cambia el marco donde ella los coloca para no tener que enfrentarse a ellos. Porque a mí me llama la atención que dice, literal, sabemos cómo tenemos que administrarlo para que efectivamente la dignidad de Andalucía, sus servicios, etcétera, estén siempre guiando nuestras decisiones. Esto es al final una forma de excusarse. Si tú sabes perfectamente, si una persona es tan sumamente inteligente, de que ya sabe cómo tiene que administrar las cosas para que Andalucía tenga dignidad, pues hombre, has tenido 3 meses para hacerlo, me refiero. ¿Sabes? Es que no tiene coherencia esta frase, esta parte del discurso con honestamente lo que han hecho, porque si yo sé cómo hacer algo, lo que hago es hacerlo, no esperar a que las cosas me vayan mal para coger y decir que sé cómo hacerlo. ¿Me explico? O sea, es como digo, un razonamiento motivado y aquí yo veo un miedo muy muy claro, fulminante además, a perder autoridad, porque sabemos cómo tenemos que administrarlo, me lleva a este otro vídeo. Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia. Superioridad moral, era la mejor candidata del mundo mundial, una mujer referente. Esto también es soberbia en estado puro. Mira, para este tipo de perfiles, la autoridad no se basa en la humildad o en saber aceptar la realidad cuando vienen, bueno, males o una maldada. Se basa en la arrogancia de creerse superiores e invulnerables. Así que admitir un fallo para su ego es supuestamente rebajarse al nivel de los demás. Por eso prefiere retroceder en este tipo de información antes que bajarse del pedestal. Esto podría ser absolutamente soberbia en estado puro. La mente no tolera que su autoridad, pierda un solo miligramo de peso. Así que prefiere retroceder la realidad antes, como digo, que reconocer que lo sentimos mucho, pero en la vida se pierde. Y esto es lo que pasa muchas veces en una discusión cuando una persona, antes de escuchar lo que le estás reprochando, ya te está interrumpiendo para explicarte por qué esa persona tiene razón. Ya, has tenido un montón de tiempo para demostrarme que tenías razón. Ahora que metes la pata, dices que sabes demostrármelo. Ay, no sé. Me suena todo muy gago. Gago, gago. Seguimos. Me gustaría que te fijaras a lo largo de todo el discurso cómo tiene la barbilla arriba. Eso es altivez, soberbia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, va a pivotar todo este análisis en una supuesta soberbia, pero es que además el lenguaje corporal, que no lo voy a analizar en su detalle porque si no el vídeo se va a hacer muy largo, pero simplemente como con que te des cuenta de cómo es ella altiva a la hora de hablar, de expresarse, ¿sí? Esto es, al final es un comportamiento no verbal de la soberbia. Continuamos. Es verdad que el Partido Popular ha bajado en estas elecciones y esto implica, por supuesto, que tenemos que redoblar
los esfuerzos porque somos conscientes de que la ciudadanía vive en primera persona ese deterioro. Me hace mucha gracia cómo utilizan, cómo refuerzan casi siempre la R, real. Ayer analizo antes de ayer un vídeo de Zapatero, que por cierto te lo dejo por aquí por si no lo has visto, donde también creo que es la R donde la pronuncia con muchísima intensidad. Cuando una persona focaliza en real, irrebatible, sobre todo, normalmente suele ser la R. Esto es una dominancia vocal y tiene dos funciones. La primera es regular el sistema nervioso porque esa persona está emocionalmente muy activa y es una manera de soltar ese tipo de... Bueno, es como una fuga verbal. Y por otro lado es una manera de recalcar una palabra porque se tiene miedo, hay un miedo detrás de que esa persona lo que está diciendo no se acabe creyendo, que se pueda interpretar como una mentira. No digo que lo sea ni que lo parezca, digo lo que pueda haber detrás. Bueno, en este bloque que habla, me hace gracia porque dice que el Partido Popular ha bajado en estas elecciones. Y esto implica que tenemos que redoblar los esfuerzos porque somos conscientes de que la ciudadanía vive en primera persona ese deterioro. Esto a mí me parece muy fuerte, realmente muy fuerte, porque a ver, mañana el Partido Popular te ha metido un meneo elegante, o sea, acaba de arrasar casi con mayoría absoluta en Andalucía y lo mejor que se te ocurre es decir que el PP ha bajado, porque no tiene mayoría absoluta. Técnicamente, a ver, es cierto, me refiero, ha bajado un poco, no sé cuántos escaños, tampoco me acuerdo. Tenía, creo, mayoría absoluta y ahora se ha quedado a 2 escaños, ¿no? Bueno, entonces, si rebuscas en el histórico, sí que es verdad que, bueno, al final ha bajado. Pero en serio, tenemos que decir esto. Es como si, yo qué sé, tu hijo juega un partido de fútbol y mete 10 goles al contrario y lejos de reconocer que ha metido 10 goles al equipo contrario tu hijo, coge y la otra parte dice que se ha engordado 3 kilos. Se ha engordado 3 kilos ese niño. Se ha engordado 3 kilos, o sea que no es para tanto. Porque no ha corrido bien. O sea, es muy fuerte, ¿no? A mí me parece bastante fuerte. Entonces, como digo, utilizar la noche de tu propio descalabro electoral para hablar del deterioro de quien te acaba de ganar, eso no es hacer un análisis político. Esta chica de aquí de la izquierda se la está mirando con una cara en plan que me estás contando. Esto es psicología de manual y es lo que se llama el efecto actor observador en plena acción. Y es un fenómeno muy estudiado. Y esto dice algo muy simple. Cuando yo fallo, culpo a las circunstancias, pero cuando el otro falla, es porque el otro es un inepto. Claro, pero es que no ha fallado el otro, ha bajado, pero no ha fallado. Aquí ella le da la misma vuelta, ataca al rival. Si ellos no han obtenido el número perfecto de votos, es porque algo falla en su gestión. Han ganado, pero no pasa nada. Pero su propia derrota la esconde detrás de la alfombrilla. Levanta la alfombrilla y la esconde. Así que no se aplica a sí misma la misma lupa ni el mismo nivel de exigencia. Esto podría estar operando aquí la soberbia intentando camuflar el golpe que le han dado a toda costa. Y aquí lo que hay detrás de todo esto es una necesidad casi supuesta, enfermiza, de control narrativo. Ella necesita esa supuesta soberbia, necesita salir a flote para definir realmente qué significan los números esa noche. Necesita imponer otra vez esa soberbia, esa autoridad, imponer su historia antes de que la propia realidad le obligue a digerir los datos. Para este tipo de perfiles, perder el control del relato es muy amenazante. Es casi tan amenazante como perder las elecciones. Pero espera porque lo que vas a ver ahora es la traca final. Este es un partido que aprende, es un partido que está permanentemente en el ámbito de la mejora, intentando captar todas aquellas cuestiones que los ciudadanos crean que tenemos que mejorar para ponerlas en práctica y para estar en mejores condiciones siempre para obtener lo que anhelamos, que es volver a la Junta de Andalucía, volver a gobernar esta tierra. Bueno, esto es
una fantasía. Dice que lo primero que hace es, primero, suelta esa píldora de falsa modestia. Somos un partido que aprende. Pero claro, luego dice, para volver a la Junta de Andalucía, volver a gobernar esta tierra. A mí me ha faltado trabajar por los andaluces o para hacer oposición. O sea, bajar a tierra, sentarte con la gente, bajar del pedestal, siéntate, habla con la gente. Yo hay veces que en consulta me siento en el suelo a hablar con la gente. La gente necesita que te sientes en el suelo para hablar con ellas. No necesita verte como si fueras la Mesías. Porque claro, aquí solamente habla de volver a gobernar. ¿Esto qué es? Poder, poder, poder y más poder. Como si el poder fuera la única prioridad. Como si solamente les importara el poder. Esto se llama una falacia de la recompensa divina. Qué bonito nombre. Es una distorsión mental donde la persona se convence de que su esfuerzo o su sufrimiento actual le dan el derecho automático a un premio en el futuro, el premio Nobel de la Paz, quizá. Así que el cerebro de la ministra podría estar funcionando así esa anoche. Transformar una derrota aplastante en una simple fase de transición de cambio. No pasa nada. Hacemos una pequeña mudanza. En su narrativa, los andaluces no han elegido libremente otra opción. Simplemente ellos están aprendiendo. ¿Vais a aprender? Para poder recuperar luego otra vez el mapa rojo. Esto es el mismo patrón psicológico de quien no acepta que su pareja le ha dejado y se dice a sí mismo, o a sí misma, o a sí misme. Todo este dolor es solo una prueba. Va a volver conmigo. Es decir, es una especie de incapacidad absoluta de aceptar la realidad. De un no es un no, María Jesús. Aquí hay un miedo detrás y es miedo al olvido y a la irrelevancia. Esto está muy vinculado a la soberbia también. La persona soberbia le encanta aparentar, estar por encima de los demás. Y para un perfil político cuya identidad entera se basa en el estatus, en mandar en coches oficiales, en que soy, según sus propias palabras, la mejor ministra del mundo mundial, o la mejor, no, la mejor mujer de la democracia. La idea de pasar a ser una persona irrelevante, a ser como una especie de ayudante, especie de auxiliar. Ah, no, que es médico. Ah, no, que no es médico, que es auxiliar. Pues claro, es algo que este tipo de mentes no suelen procesar bien. Por eso nos venden el fracaso como una especie de máster de aprendizaje. A lo mejor es la nueva catedrática, como Begoña Gómez. Máster de aprendizaje. Esto no realmente no es ningún tipo de humildad. Es un mecanismo de defensa para proteger el ego antes de que el golpe de realidad, que yo no sé si muy bien si todavía lo ha digerido, acabe destruyéndole. Y esto en un perfil así podría proyectar una narrativa soberbia. Los andaluces no han votado libremente otra opción, simplemente están aprendiendo para poder recuperar el poder, como si solamente le interesara el poder y el poder. No lo sé, cuéntamelo tú si crees que solamente le interesa el poder. Continuamos. Decía que somos la única alternativa real a la derecha. Fíjate cómo todo el discurso pivota con anclaje físico, está todo el rato aguantando el atril y esto es para poder proyectar control. ¿De acuerdo? Es otro mecanismo que tenemos de control en nuestro propio cuerpo y la gente que coge un boli o, bueno, en fin, es un mecanismo, como digo, un anclaje físico para poder controlar la situación cuando estamos muy activados y, como te he dicho, parpadea muchísimo. Bueno, aquí habla de que es la única alternativa. Y esto es una trampa verbal porque no te está diciendo qué son ni qué proponen o qué proyecto tienen para Andalucía. Te está diciendo que son, lo que no son. Esto se solapa con una teoría de identidad social y se conoce como la identidad exogrupal, es decir, exogrupales de fuera de un grupo, negativa. Y ocurre cuando un grupo, en este caso un partido, es incapaz de definirse por sus propios méritos, porque obviamente no tiene ninguno, y necesita justificar o buscar un enemigo para poder justificar la propia existencia, porque están allí. Soy lo que el otro no es. No es soy por lo que soy, sino por lo que el otro no.
Es el equivalente exacto a cuando conoces a alguien y su única carta de presentación para convencerte de lo bueno que es decirte, es que yo no soy como tu ex. Menos mal. Aquí hay un miedo oculto y es un miedo bidireccional que podría estar afectando a la que habla como a los que también escuchan. Y es un cierto pánico a que si el enemigo deja de parecer peligroso, porque ya sabemos que proyectan muchísimo ese lenguaje de la derecha, ultraderecha, fango, todo esto, que ya conocemos todos, este tipo de lenguaje que martillean constantemente en la mente de los ciudadanos. Como digo, que si el enemigo deja de parecer peligroso, que el votante se pueda dar cuenta de que ya no hay ninguna razón para votarla a ella. Es una estrategia muy vieja, si no hay amenaza, no hace falta ejército, ¿no? Si no hay nadie que venga por mí. Si la derecha no da miedo, pues la izquierda se vuelve prácticamente innecesaria. Aquí ella no te dice qué propone, porque pivotando con la palabra que hoy te traigo, con esta base de una supuesta soberbia, le da como una cierta moralina superior hacia el rival. Es decir, yo existo porque el enemigo es como es un santo desastre, aunque me haya pasado, vamos, a toda leche. Y esto pasa constantemente en las familias o en los entornos de trabajo. Siempre está el típico cuyo único papel es el que se opone a los demás, a los padres, a una herencia, a un jefe. El día que cambian al jefe o las cosas se solucionan, pues ese perfil se acaba destruyendo. Su rol desaparece y con él, bueno, una razón de ser dentro del grupo en el que se está moviendo. Es exactamente el mismo patrón y vamos a ver ahora mismo el último bloque. Vamos a por él. El Partido Socialista es una familia de hombres y mujeres que nos dejamos la piel cada vez que tenemos una convocatoria electoral, que sabemos que lo importante son nuestra gente, la gente normal, sencilla, que aspira a tener una vida mejor. Bueno, este es el último bloque, fíjate qué joya de cierre, de repente el partido político desaparece de la ecuación y aparece la gente. El aparato este se acaba difuminando para dejar paso al pueblo llano sencillo. Por fin te has bajado, te has sentado con el pueblo llano. Esto es una maniobra clásica de apelación a la piedad que se combina con una triangulación. Apelación a la piedad consiste en sustituir argumentos lógicos y datos por una carga muy emocional para ablandar el corazoncito del oyente. Y la triangulación es meter a un tercero en discordia, en este caso a la gente que sufre, a la gente sencilla. Esto se utiliza para validar la postura que está defendiendo. La triangulación es como cuando en un matrimonio se incorpora a uno de los hijos en un problema. Aquí hay un miedo muy interesante y es que si dejan de repetir que son trabajadores que se dejan la piel, nadie encuentra una razón ya para votarles. Es una pirueta psicológica perfecta. Así que una derrota se transforma de golpe en una prueba de virtud. Y el mensaje que se lanza de forma subliminal es que hemos perdido porque somos los buenos, que luchan por los débiles, para la gente sencilla. Los que votan al PP, a Vox y a otros son gente complicada. Son gente complicadísima. No son gente sencilla. Es como la gente trabajadora. Bueno, los autónomos, empresarios. No somos gente trabajadora. Para nada. Aquí cuando no hay argumentos el partido acaba desapareciendo y se esconde detrás de un sufrimiento. Esto es, o podría ser, una soberbia disfrazada de falso altruismo para que nadie le pida cuentas. Y esto se reconoce en nuestra vida y es lo que pasa cuando una persona, bueno, mete la pata hasta el fondo y en lugar de asumir su culpa, empieza a enumerar llorando todo lo que se ha sacrificado por los demás, se convierte en una especie de víctima. No lo hace para rendir cuentas del error que ha cometido, sino para que nadie se atreva a pedirle responsabilidades. Así que estos fragmentos son lo que detallan, como digo, pivota este discurso en torno a esta palabra, ¿no? Una supuesta soberbia, una supuesta puesta en escena de una persona que quiere proyectar autoridad, que viene desde los madriles a los barrios más humildes y pueblos más llanos y pintorescos de la Andalucía profunda y se ha metido un castañazo propio de caerse de un caballo en pleno rocío. Como digo, podría haber una incapacidad absoluta a aceptar la verdad cuando las cosas salen mal. Pues bueno,
bienvenida a la vida, María Jesús, a todos nos salen cosas mal. Yo siempre digo que en la vida perdemos mucho más de lo que ganamos y que tenemos que aprender desde muy chiquitines a superar el fracaso, a superar, bueno, momentos de nuestra vida en que ponemos mucha ilusión, en los que ponemos mucho trabajo y las cosas no salen. Y esto, como digo, nos toca a todos. Es decir, todos tropezamos, todos nos tenemos que lamer nuestras propias heridas y todos nos tenemos que gestionar internamente cuando las cosas nos dan ganas de mandarlo todo a hacer leches y tenemos que continuar, pero asumiendo de forma humilde que muchas veces no somos los mejores, querida mía. Así que nada, se trata un poco de dejar el ego a un lado, de que ojalá tuviéramos gobernantes en este país, ya no digo por ellas, sino de forma general, que se preocuparan realmente y que se sentaran en el suelo realmente con los ciudadanos para ayudarnos, ¿no? Y para poder levantar este país que, a mi modo de ver, y como es mi canal, digo lo que me da la gana, cada vez está peor. Así que nada, te mando un abrazo muy fuerte, cuéntame en los comentarios qué es lo que crees tú de todos estos patrones que hemos visto. ¿Qué es lo que te llama más la atención? ¿Te habías dado cuenta de alguno? Si me sigues desde hace tiempo, bueno, el canal es muy jovencito, no llega a ni siquiera 5 meses, pero a lo mejor ya conoces muchos de los conceptos que vamos viendo y yo sé que os sirve muchísimo en el día a día porque así me lo demostráis y así me lo hacéis llegar, algo de lo que estoy muy orgullosa. Así que os leemos en los comentarios y recordarte que si necesitas en tu vida un poco de apoyo, un poco de luz, un poco de acompañamiento, porque no sabes muy bien qué te ocurre, a lo mejor tienes ansiedad, tienes emociones, ira, no sabes cómo gestionar, pues bueno, los fracasos, nunca mejor dicho. Tienes mi sesión de análisis online donde vemos qué te está ocurriendo y cómo empezar a solucionarlo, te la dejo por aquí y también la encontrarás en la descripción y también tienes una manera de colaborar con la membresía en el botón unirse para poder apoyar estos análisis de la mente humana y de los miedos que nos bloquean y estos patrones mentales que estamos desgranando día tras día. Y como siempre, gracias a todos los que estáis dentro. Bienvenidos a los nuevos. Y nada más, que le des al hype si te sale, al like, que comentes, que compartas, porque todo eso ayuda muchísimo a la difusión del canal. Y que te mando un beso muy muy fuerte, que te veo en el siguiente análisis. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao, chao. Que tengas buen día. Chao.